Dios les bendiga, hermanos, a todos. Es una bendición muy grande para mí poder saludarles en el nombre del Señor, tanto a la iglesia local como a cualquier hermano y amigo que tenga acceso a poder escuchar este sermón de la palabra de Dios. Es una bendición para mí poderme dirigir a cada uno de los hermanos y amigos que puedan estar sintonizando esta predicación. La iglesia y todo el mundo en la actualidad estamos pasando por una situación bastante difícil, pero Dios es el único que puede ayudarnos. Quiero leer una porción de la Escritura en el Salmo número 136 y quiero leer el verso 23 al 25. Es una palabra que tenemos para poder conocer un poco más acerca de Dios, como también lo que Él hace a nuestra vida. Dije Salmos capítulo número 136, el verso 23 al 25. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Cuando leo los salmos, cuando leo la Biblia, en especial los salmos, veo que los salmistas conocen a un Dios que se relaciona con las personas. Un Dios que ellos conocen como tanto Dios los conoce a ellos. Y eso es importante que nosotros entendamos, que los hombres de la Biblia, las personas de la Biblia, tenían problemas igual que los nuestros, o peores que los nuestros. Y Dios siempre estuvo al cuidado de ellos, y eso es muy importante que nosotros podamos entender. Algunas veces nosotros pensamos que la tragedia de la vida es una broma de Dios. Es el hecho de resolver el verdadero problema con Él, en otras palabras. Más bien no es problema de Dios, sino que nosotros tenemos la oportunidad de poder resolver nuestros problemas con Dios. La respuesta está allí siempre en Dios, y es un regalo de Él a nuestra vida. Realmente es provisto por Él. Alguien dijo, si la vida es un problema, la solución es la fe en Dios. No vemos la respuesta, más bien confiamos en el contestador, en este caso que es nuestro Dios. No ganamos la victoria nosotros, más bien estamos unidos al victorioso. Y eso, estimado hermano y amigo, es importante que nosotros confiemos en Dios. Permítame hablar un poco acerca de este salmo, porque siempre que voy o vamos a la Biblia tenemos que conocer el entorno o el contexto de donde el salmista o por qué el salmista hablaba de esta manera. Porque este salmo que yo he leído, estos versos que he leído, el salmista no solamente escribió 3 versos o 1 o 4, sino que escribió todo un capítulo. Y algo que quiero ver en este tema, que veamos juntamente, es qué es lo que el salmista desarrolla o dice primero, luego se enfoca en algo para llegar al texto que leímos. El tema que quiero compartir con todos ustedes, le he titulado, Se acordó Jehová de nuestro abatimiento. Se acordó Jehová de nuestro abatimiento. Y a medida que vayamos más adelante, vamos a ver de que cuando la traducción que tenemos se acordó, no significa de que a Dios se le olviden las cosas. Porque Dios no tiene problema de amnesia, de no acordarse, de perder la memoria. Dios es un Dios sabio que lo conoce todo. Y cuando hablamos de abatimiento, ahora podemos decir que estamos en un abatimiento. Una enfermedad es un abatimiento. Cualquier tragedia de la vida se convierte en un abatimiento. Y cuando una persona está en abatimiento, está desesperada, está triste, realmente está fatigado. Si una persona tiene una enfermedad, si hay algo que está interfiriendo en su salud,
se convierte en un abatimiento. Y hay muchas causas. Hay muchas causas que realmente se prestan para mantener al hombre o a la persona abatido. Puede ser pérdida de trabajo, puede ser prácticamente problemas sociales, problemas políticos, pero sobre todo problemas de salud. Eso realmente se convierte en un abatimiento, podemos decirlo, en un aspecto tanto sociológico, físico e incluso espiritual. Porque puede haber un abatimiento acerca de pecado, porque el pecado también trae abatimiento. El pecado es un poder que abate y esclaviza al hombre de tal manera que el hombre se siente abatido sin poder vislumbrar una luz en su problema. Lo dice la Biblia en Romanos 7:24, dice que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, que el abatimiento sea donde estemos y a donde vayamos y con quien estemos, en el lugar o la hora, el abatimiento está allí. Pero el salmista nos recuerda acá, en primer lugar, algo que quiero hacer énfasis, es hacia dónde nos lleva el salmista. Número uno, se nos invita a alabar al Señor. Y eso es importante, que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la tragedia, en medio del abatimiento, muchas veces nos olvidamos de alabar a Dios. Y el salmista se introduce de una manera elegante, puedo decirlo. Recuerde que esta es una poesía. Y el poeta acá, el salmista acá, se introduce de una manera maravillosa y dice en los versos 1, 2 y 3, alabad a Jehová porque Él es bueno. Lo primero que nos dice el salmista es que nosotros nos reta, nos desafía. El salmo comienza con 3 invitaciones a alabar al Señor. Lo primero que dice es alabad a Jehová porque Él es bueno. Algunas veces nosotros utilizamos esta expresión y decimos, Dios ha sido bueno conmigo. Pero la expresión correcta según el texto bíblico es que Dios es bueno en el presente. Una de las cosas importantes que debemos entender es que cuando leemos el nombre de Jehová en la Biblia, el salmista, recuerden que el salmista se introduce alabad a Jehová porque es bueno. El nombre de Jehová está escrito en el verbo ser, que significa el que fue, el que es y el que será. Por eso es importante cuando los salmistas mencionan el nombre de Jehová, inmediatamente uno tiene que entender que ellos o las personas quienes expresan tal nombre singular están 100% seguros de que Dios ha estado involucrado en la vida de ellos en el pasado, en el presente y lo estará en el futuro. Y por eso es que se nos reta, se nos desafía o se nos exhorta a alabar a Jehová porque Él es bueno. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio del abatimiento, Dios es bueno y por eso debemos de alabarlo. También el salmista dice que alabad al Dios de los dioses. En el verso 2, alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. En otras palabras, acá se afirma que el Dios creador es el único Dios. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Porque no existe otro Dios fuera de Dios. Dios es el único que merece toda alabanza, toda honra, toda gloria, toda nuestra adoración. Y también el salmista dice, alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Cuando el salmista expresa alabad a Jehová porque Él es bueno y expresa también o nos introduce o nos exhorta a alabar al Dios de los dioses y también al Señor de los señores, recuerde que Señor es dueño. Señor es el jefe, por decirlo así. Señor es el que manda. Señor es el dueño de la casa. Señor es el quien nos dirige o bajo quien nosotros estamos, vamos a decir, supervisados, bajo quien estamos nosotros guardados, o quien nos manda es el Señor. Porque cuando se expresa Señor es porque Él tiene dominio sobre nuestra vida.
es porque Él tiene un señorío sobre nuestra vida. A veces el trabajo se vuelve un señor de nosotros, a veces las situaciones se vuelven un señor sobre nuestra vida. Pero el salmista dice que debemos alabar al único Señor de señores, porque Él es el único que tiene dominio sobre nuestra vida. En otras palabras, si lo relacionamos con la situación o el problema, esa situación, ese abatimiento no debe de tener señorío sobre nosotros. Ni el diablo mismo, ni nada en este mundo puede tener señorío sobre nosotros, sino solamente Dios es el Señor de señores. Entonces, el salmista se introduce de esta manera. Es interesante, estimado hermano y amigo, que entendamos esto. Algunas veces nos acercamos en petición a Dios y llevamos una lista de peticiones. Señor, ayúdame en este problema, en esta enfermedad, en este problema, en esta tragedia. Toda esta lista de peticiones. Y las ponemos delante de Dios y pasamos 1 hora, hasta 2 horas o mucho tiempo expresándole todas esas peticiones a Dios. Y nos olvidamos del principio principal, que es adorar y alabar el nombre de Dios. Eso es lo que el salmista nos dice, que debemos alabar al Señor porque Él es bueno, porque Él es el Dios de dioses, es el Señor de señores. En segundo lugar, la alabanza reclamada a Dios, o que se reclama a Dios, lleva a cabo una serie de acciones extraordinarias que se identifican en este pasaje o en este salmo como maravillas. En otras palabras, se nos da las razones por las cuales nosotros debemos alabar a Dios. O sea, si nosotros buscamos razones por las cuales debemos alabar a Dios, el estar vivo es una razón. El poder respirar es una razón, el poder comer es una razón, el poder movernos es una razón, el tener la familia, el tener la salvación, el tener todos los beneficios que tenemos de parte de Dios. Eso es razonable para poder adorar a Dios. Entonces, el salmista nos describe una lista de maravillas en este salmo que Dios hace, y por eso es razonable adorarlo. Por ejemplo, solo voy a mencionarlo rápidamente, y aquí yo quiero enfatizar algo que es importante. Quiero que preste atención cómo el salmista comienza a describir las maravillas de Dios a tal grado de llevarnos aún más allá de la imaginación, aún más allá de lo que nosotros podamos pensar. Y número 1, él dice que debemos alabar al Señor porque en el verso dice 4, en el 4 dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El único que hace grandes maravillas es Dios. El verso 6 dice, el 5, al que hizo los cielos con entendimiento. Quiero que preste atención, que el salmista se enfoca a describir las maravillas grandes de Dios primero en la creación. Dios creó los cielos con entendimiento. El verso 6, al que tendió la tierra sobre las aguas. El verso 7, al que hizo las grandes lumbreras. El verso 8, el sol para que se enseñorease en el día. El verso 9, la luna y las estrellas para que se enseñoreasen en la noche. Si usted se da cuenta, el salmista dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra, de las estrellas y todo ello. O sea, quiero llevarlo a un pensamiento que pensemos desde este punto de vista, que si Dios es suficiente, tan poderoso para crear los cielos, para tender la tierra sobre las aguas, para crear el firmamento, Dios es tan poderoso para hacer todo ello. En otras palabras, el salmista dice, tú estás abatido por un problema de enfermedad, estás abatido por una angustia, estás abatido por esta situación. Déjame decirte, dice el salmista, que es más difícil, es más complicado, es tan difícil poderlo pensar desde este punto de vista, hacer un cielo. Es más difícil hacer la tierra, es más difícil hacer el firmamento, hacer las estrellas. Pero para Dios no hay nada imposible. Eso dice Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. En otras palabras, si estamos llorando por la tragedia, si estamos abatidos por todo eso, es como que si no tuviésemos un Dios que es tan poderoso. El Salmo 121, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista nos da a entender que estaba en angustia, estaba en problema, estaba en una situación.
Mi socorro viene de Jehová, óigase bien, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Entonces eso nos da a entender que el salmista nos describe a un Dios que es mucho más poderoso, mucho más grande de lo que nosotros pensamos, porque lloramos por una enfermedad, estamos tristes por una tragedia, estamos tristes por una pestilencia, estamos tristes por todo ello. Si Dios hizo los cielos y la tierra, es poderoso para poder eliminar cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier situación. Para Él no hay nada imposible. Luego, rápidamente quiero decirles de que las maravillas de Dios, aparte de la creación, el salmista dice que las maravillas de Dios toman una dimensión histórica en este salmo. La intervención liberadora de Dios a Israel desde el verso 10 hasta el 15. Dice que el texto bíblico nos dice: al que hirió a Egipto en su primogénito, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazos extendidos, al que dividió el mar rojo en parte, e hizo pasar a Israel en medio de él, y arrojó a Faraón y al ejército en el mar rojo. Se nos describe esas grandes maravillas. Yo te pregunto, estimado hermano y amigo, ¿es tan difícil para Dios? ¿Qué es más difícil? ¿Hacer un cielo o quitar una enfermedad? ¿Qué es más difícil para Dios? Claro que no hay nada difícil para Dios, pero si lo ponemos desde este punto de vista humano, es más difícil hacer un cielo, es más difícil hacer una tierra, es más difícil abrir un mar. Y si Dios pudo abrir el mar para que pasase el pueblo de Israel en seco, Dios es poderoso para eliminar cualquier situación que esté pasando nuestra vida. Esa es la seguridad del salmista. Dice que Dios dividió el mar, dice que Dios hirió a Egipto, dice que Dios guió a este pueblo, lo sacó con mano fuerte y brazo extendido. También se dirige a las acciones de las maravillas de Dios del periodo en el desierto. Dice que pastoreó y a Israel por el desierto del verso 16 al 22. Eso nos da a entender de que las maravillas de Dios son tan grandes. Para llegar al verso que leímos, dice que se acordó Jehová. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Eso habla de las maravillas desde una dimensión personal, de una intimidad personal. Vea, hizo los cielos, sacó a Israel, las maravillas en el desierto, y luego dice, si Él lo pudo hacer, puede tener una relación personal con Dios. Dios es omnipotente, Él es todopoderoso. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Dios es omnisciente, Él lo conoce todo. Sin embargo, el salmista dice, se acordó, pero no implica de que Él se haya olvidado. Lo que esto quiere decir prácticamente es, hay unas traducciones que dicen de esta manera: al que nos recuerda cuando estamos abatidos. En otras palabras, Él, Dios, siempre nos tiene presente. Otra traducción dice, Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. O sea que Él está presente acordándonos. Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados, dice otra traducción. Al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados, dice otra traducción. Quien es fiel recordaba a nuestras debilidades, dice, quien fielmente nos recordaba en nuestra humilde condición, porque para siempre es su misericordia. O sea, a Dios no se le olvida. Se acordó es la palabra que significa, se acordó significa que Dios siempre está al cuidado nuestro. Se acordó significa que Dios tuvo una intervención en nuestra vida. Se acordó significa que muchas veces Dios hace pausas para probar nuestra fe. Se acordó, Él tiene muy presente la palabra que Él ha dado. Mi estimado hermano, déjeme decirle que Dios es suficiente para quemar, para destruir todo aquello que nos pueda hacer daño, porque para Él no hay nada imposible. Y el salmista dice, y se acordó de nuestro abatimiento, porque su atributo es que Dios no es que tiene misericordia, Dios es misericordioso. Amén.